Muy buenas noches con todos y todas. Soy Graciela Quesada, trabajo en la Dirección de Educación Cooperativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. El procomún es un término muy poco utilizado en nuestro medio, pero vivido desde comienzos de la humanidad. En el contexto del capitalismo, los bienes comunes se constituyen en una opción que pone énfasis en la gestión colectiva, comunitaria, cooperativa de bienes materiales e inmateriales. Por esto, la importancia de abordar desde la mirada de la economía popular y solidaria, sector que vive y gesta su desarrollo desde la propiedad común, desde la solidaridad, desde el apoyo mutuo. Los procomunes, actores y escenarios es el tema que nos congrega esta noche como un tema de los conversatorios Amauta coorganizados por el FEP, el ISTEPS, acordes de la Universidad de Cuenca, el SECA y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. Para ello tenemos la gran oportunidad de contar con los amautas invitados, nuestros queridos amautas invitados, el padre Antonio Polo. Él es nacido en Venecia, Italia, tiene sus estudios en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, Facultad de Ciencias de la Educación, tiene un doctorado en Sociología y Psicología, pero sobre todo tiene 40 años de vivir como párroco en Salinas de Guaranda y es mentor de las múltiples organizaciones de la economía popular y solidaria que hemos tenido la oportunidad de visitar y de aprender también de ellos. Es asesor de las distintas organizaciones y actividades sociales y microempresas productivas para la autogestión. Lleva 28 años como director de promoción humana diocesana. Tiene 3 periodos de 6 años de duración como director de la Misión Salesiana San Francisco Javier de Talagua, Huayco, y también ha publicado 2 libros. El uno es Escolarizar al Indígena, con ediciones Aviala en Salinas 1973, y La Puerta Abierta, por Imprefep Salinas 2001. También nos acompañan esta noche Cecilia Molina Loyola. Ella es caminante, aprendiz de las plantas, buscadora de utopías, comunicadora. Ha participado en eventos académicos sobre desarrollo, educación ambiental, comunicación y género. Sus actividades profesionales se han enmarcado en la docencia, la sistematización de experiencias y el trabajo rural.
En el contexto de estas actividades, ha coparticipado en la publicación de artículos y documentos de capacitación sobre educación para adultos, ambiente y sociedad. Fue presidenta del Colegio de Periodistas del Cañar, magíster en Sociología y Desarrollo por la Universidad de Cuenca, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Cuenca. Bienvenidos, queridos compañeros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y le doy la palabra al padre Antonio Polo para que nos pudiera compartir sus conocimientos sobre los bienes procomunes. Tiene usted la palabra. Gracias, Graciela, y a todos un cordial saludo ante todos los que están en la pantalla, a los que están atrás de esta pantalla. Felicitaciones al Jardín Azuayo por sus 25 años de fructífera labor. Buena la palabra jardín, habla de flores y habla también en este caso de muchos frutos. Y ya, siempre que se me pide expresar la experiencia de Salina, ya parto un poco de la historia, porque fundamentalmente ha sido la historia, y después una interpretación, porque hay que también interpretar la historia que se ha vivido, porque así se la puede transmitir como es la oportunidad que me están dando en este momento, como en otros también, siempre con mucho gusto. La historia de Salina ya comprende ya más que las 4 décadas mencionadas, ya son 5 décadas, ya la primera década necesidades básicas, ya llegar a Salina ya con una tarea de hacer una casita comunal, pero descubrir que la realidad era de veras dramática, de dominación de hacienda, y que la casita podía ser un símbolo de un comienzo, pero un comienzo que tenía que tener todas las etapas que se presentaban a diario. Y hemos empezado con las necesidades básicas. Moría casi la mitad de los niños antes de los 5 años. No había agua, no había luz, no había vialidad, peor comunicaciones, la educación era casi inexistente. Y estas necesidades básicas nos han apremiado el corazón y nos han motivado, no digo obligado, pero sí motivado, acabada la casita comunal, a empezar un proceso de cercanía a la gente, acompañar a las personas estando viviendo con ellos. Creo que eso ha sido el regalo más grande de poder compartir, no solo a distancia, no solo con intervenciones puntuales, sino compartiendo la vida de cada día en el pueblo y en la medida de lo posible en las comunidades de Salina. Necesidades básicas. Ya, pero Monseñor Rada, el obispo que nos convocó a la casa comunal con la esperanza que nos quedáramos pegados, y con gusto nos hemos quedado pegados, y decía que solo solucionar cada problema no hace crecer a la gente. Ya queda trunco el proceso, y que es la organización. El Jardín Azuayo nos enseña esto también, ya es la organización la que permite la continuidad más allá de las personas. Y la organización en Salina ha sido una historia larga y de diversificaciones, pero sobre la base del cooperativismo de ahorro y crédito. En este tiempo ya sobre todo era criticado como por ser de matiz capitalista, pero en realidad todo depende de cómo se vive ese proceso, que es muy abierto a un profundo sentido de solidaridad, como ha pasado con el Jardín Azuayo y sigue pasando, y buscamos seguir viviendo. En el cooperativismo de ahorro y crédito se aprende a ahorrar. Un pobre, si no aprende a dejar algún centavito, por lo menos, de lo que es su movimiento económico para ponerlo aparte, nunca saldrá de la pobreza. El crédito, afrontar este reto de endeudarse, pero con ideas claras, con ideas de capacitación, con visión de lo que es la forma para después poderlo devolver. Ya.
la contabilidad, una contabilidad sencilla en este tiempo que yo añoro todavía, ahora con Excel y todo, ya se ha vuelto un poco aristocrático el movimiento económico y solo se lo puede juzgar desde arriba y bien venga la mirada desde arriba, porque en la contabilidad la mirada externa es fundamental, pero en este tiempo el libro de caje diario, la hoja de coleta, las cosas, hasta los borrones para ver pequeñas trampas o posibles equivocaciones y ya. Aprender a contabilizar bien el dinero es importantísimo. Pero bueno, y la democracia, o sea, en el campo, sobre todo en esos tiempos, no había una diversificación de cargo. El líder, si era bueno, llevaba por arriba y si era malo, jalaba por abajo. En la cooperativa divide y establece claramente los cargos y diversifica y crea espacio de compartir el liderazgo que nunca puede ser centrado en una sola persona. Ya, pero nosotros hemos añadido enseguida la producción, porque manejar el dinero es importante, es la base, pero hay que producir el dinero para poderlo manejar y ahí hemos empezado recibiendo de la misma hacienda la herencia de los lácteos, de los quesos. Hemos fracasado la primera vez porque no es solo asunto de saber hacer queso, sino todo lo que quiere decir la administración, lo que quiere decir la comercialización. Bueno, no sirvió de experiencia hasta que vino un señor suizo que tuvo la gran intuición de abrirnos una tienda en Quito el mismo mes que había vuelto a emprender el asunto de los quesos. Diversificación de queso, pero sobre todo la expresión hacia el mercado. Y un mercado poco a poco abierto incluso al consorcio, o sea, no solo a vender de una forma, sino, o de una comunidad, sino de mucha, abierto a todos los que quieran entrar en ese movimiento grande. La quinta década, la cuarta y la quinta, se refieren a la economía solidaria, que para nosotros ha sido vivir sobre todo la economía comunitaria y nos duele que todavía en la legislación ecuatoriana tan avanzada en este aspecto de la solidaridad e incluso en la Constitución no entre claramente el concepto de comunitario, que es mucho más que grupal, porque grupal se puede volver hasta un egoísmo de grupo. Hay cooperativas que están muy cerradas en sí mismos y el beneficio es solo para su socio y para los demás no hay nada. En cambio, abriéndose a lo comunitario a través del instrumento de la fundación, nadie es dueño, sino el objetivo, el ideal y el no poder, el no tener nadie la propiedad de los medios de producción hace que no existan patrones, porque quien es dueño de la tierra es dueño de quien la trabaja, quien es dueño de las máquinas es dueño de los que la operan. Bueno, estas 5 décadas, la última sobre todo, nos ha abierto a la colaboración y a la apertura a los demás, que nos vienen todavía a visitar en busca de esperanza y este diálogo ha sido formidable para Salina, para mantener los principios, para que las nuevas generaciones que no han vivido la situación dramática de la hacienda entiendan que en Salina hay algo distinto y que este algo distinto es una fuente de esperanza para los que no han podido entrar en un proceso de caminar juntos para salir de la pobreza. Esa es un poco la historia. Y en la interpretación, a ver si estamos con tiempo todavía. La interpretación se me ocurre últimamente utilizar la imagen del colibrí. El colibrí es un pajarito muy lindo, hay varias clases aquí en Salina y me encanta verlo cuando vamos a rezar al Divino Niño en el Parque de la Familia, ver cómo voltean, sobre todo cuando estén en pareja. Y ya. Y me inspira un poco a partir de una pregunta que normalmente se hace. En Salina, ¿cuál ha sido el secreto de haber podido lograr, no la perfección, no todo lo que se necesita, pero sí haber logrado un paso bastante firme en el camino hacia una mejor calidad de vida, al punto que se vuelve esperanza para los demás?
Y yo acuerdo siempre lo que una discusión que me imagino o que era real entre mi papá y mi mamá. Mi mamá decía, Antonio, te va a ir bien porque tú sabes motivar a la gente. Mi papá le decía, no hagas caso a tu mamá. La gente no le interesa motivación, le interesa un buen servicio. Haga buenos servicios a la gente y verá que la gente te sigue. Y yo siempre preguntaba al final de la charla que se da cuando viene el visitante, quién tenía la razón. Y los más inteligentes ya dicen enseguida, ambos. Y ahí se me ocurrió el ejemplo del pajarito. El pajarito no puede volar con una sola ala. Ambas alas son las que hacen brincar el vuelo y a despegar. Y la ala de la motivación tiene que ir junto con la ala del servicio. De motivación hemos recibido de Monseñor Rada, del Padre Nuestro, de nuestro pan de cada día. Hemos recibido de muchas personas, de los voluntarios que han venido dejando su tierra y enamorándose de esta tierra donde el nosotros es algo normal, algo que se respira en el aire, no solo en las palabras de la gente. Esa es la motivación que se busca cultivar también a través de las reflexiones semanales, de las publicaciones y todo. Pero si que quedamos solo en la motivación y no hay un servicio, la gente sí se cansa. Ahí sí tiene razón también mi papá. Y la primera motivación ha sido, como decía, el primer servicio ha sido, le contaba, solucionar junto con la gente en Minga y con esfuerzo grande porque no había instituciones de apoyo, no había ni la presencia del Estado para salir de las necesidades básicas más apremiantes. Pero después el pan de cada día, el trabajo. Y Salinas se ha especializado un poco en eso de crear trabajo, dando valor agregado a la materia prima. El Ecuador, como en general los países de América Latina, están llenos de toda clase de materia prima. Pero esta materia prima se va a otros países. Pensemos el caso del cacao, es el más evidente. Un país que ha sido hasta el primer productor de cacao a nivel mundial y todavía sigue con mucha presencia en este cultivo, ya regala, casi regala esta materia prima a Italia, a Suiza, a Francia, que no saben ni cómo es un árbol de cacao. Ya, o sea, esto de dar valor agregado, hemos empezado con los quesos, una herencia de la hacienda, ya incluso hemos encontrado recién las tapas de los primeros quesos, era con C, pero la C era de cordobeses. Y para nosotros era la C de cooperativa. Y hemos usado hasta los implementos que hemos podido recuperar de la hacienda para empezar con este, de dar valor agregado a la leche, que en la altura donde estamos es seguramente la materia prima más común, al punto que yo digo que haciendo una quesera se produce leche, o sea que creo que me entienden, ¿no es cierto? Cuando la gente está segura que su esfuerzo es bien recompensado, aumenta el esfuerzo y en este caso de 160 litros con que hemos empezado, ahora a través de la cooperativa de Salinas, a través de las 25 o más cooperativas en cada comunidad, porque cada comunidad tiene derecho a tener su propia quesera, aunque sea a pocos kilómetros. Ya me acuerdo de una discusión con un economista holandés, dice, están locos, a 3 kilómetros la leche tiene que llegar a Salinas y a Salinas hacer una cosa grandiosa, bien tecnificada. Bueno, ya, y digo, ¿y qué pasa con la comunidad que produce eso? Vive solo con otro patrón. O sea, no basta haber eliminado los patrones de la hacienda, hay que evitar de tener nuevos patrones en nuestro quehacer diario, buscando que cada comunidad tenga sus recursos y su... Obviamente no puede subsistir una comunidad solita con 200 litros, 300 litros de leche. Ahí sí entra el consorcio y el consorcio es una gran intuición también del señor suizo José Dubac, que nos enseñó también a diversificar los quesos para poder enfrentar los retos del mercado. Ser comunitario no quiere decir de segunda categoría.
hay que apuntar a lo mejor. Y esta ha sido una de las grandes enseñanzas también de este maestro suizo, como ha sido una gran enseñanza la dignidad del trabajo, por humilde que sea. Cuando él barría la quesera, con la escoba en la mano parecía un rey. Y creo que lo hacía para que vean también que la grandeza no consiste en la calidad del sueldo que uno recibe o en las alabanzas que le hacen, sino en el amor, en el empeño que pone en su trabajo. Las dos alas de la motivación y del servicio. Pero también hemos puesto después la cabecita, que es la inspiración cristiana, inspiración humanista, que ha permitido a muchas personas entrar en eso. El pico, la comunicación. Tenemos una radio, buscamos también comunicar constantemente lo que hacemos a la persona que nos visitan. Tenemos el Salina Yuyay, que es un museo donde la juventud también se identifica bastante para proyectar no solo el pasado, sino hacia el futuro, la historia de Salina. Después, ¿qué viene? Las dos rabitos abiertos en abajo, vinculaciones y alianzas estratégicas. Las vinculaciones ya son importantes como la que tenemos con el Jardín Azuayo, vinculaciones de carácter organizativo. Es importantísimo. Algún día cambiaremos el país, pero no aisladamente, uniendo a todos los que estamos en este corazón, como en el Jardín Azuayo, como en Salinas y en muchísimas otras partes, pero que a veces somos aislados. Hay vinculaciones académicas que también son muy importantes. Ya. Y pasando a la otra cola, las alianzas estratégicas para unir a todos los que producen con un mínimo de sentido social y comunitario, unir los esfuerzos, no excluir a nadie con tal que tenga un corazón un poco abierto y que no ponga el dinero encima de todas las preocupaciones, encima de los sueños. Ahí sí viene el corazón del colibrí, que son los sueños, que se mantenga esta inspiración cristiana, que los proyectos que siguen viniendo de turismo con los jóvenes, de LGA, Laboratorio Gastroalimentario, también con eso estamos en contacto con Jardín Azuayo, porque nos dan tareas a veces que son superiores a nuestra capacidad, pero nosotros aceptamos esta tarea porque sabemos que nuestra capacidad es abierta a todas las capacidades de las personas que quieran compartir con nosotros nuestra aventura. Creo que el tiempo que tenía que ocupar le he ocupado y a algún momento habrá alguna pregunta o que no quiero aburrirle más, pero sí una invitación a que nos visiten. Bueno, Graciela dijo que ya estuvo, vendrá de nuevo, siempre hay alguna novedad. Ojalá puedas ir en la Tarabita, estamos recién empezando a acabar los pórticos, ya. Muchísimas gracias, Padre Antonio. Con toda certeza estaremos por allí. La Tarabita todavía no la conozco, entonces ahí hay una deuda pendiente. Vamos a pasar a ver unas fotografías que el Padre Antonio generosamente comparte con nosotros. Allí tenemos los productos de Guaranda, de Salinas, ahí está el pueblo de Salinas. La producción de hongos, si no me equivoco. Esa es la sal. Ah, la sal, los quesos. Bueno, esto es hace 50 años hicimos la construcción de la casa comunal. Qué bonito, qué bonito. Éramos más jóvenes en ese tiempo, pero bueno, el corazón sigue, aunque ha llegado la tarde, pero seguimos adelante hasta que Pero Dios sigue permita. saliendo el sol. Muchas gracias, Padre Antonio. Vamos a pasar a escucharle a nuestra segunda compañera invitada, Cecilia. Usted tiene la palabra. Bienvenida. Su micrófono. Fue una experiencia muy linda con estudiantes de la Universidad de Cuenca.
Y agradecer mucho a Jardín Azuay y a las personas que están siguiendo esta importante capacitación, este importante diálogo, para buscar también esperanza, ¿no? Porque yo pienso que todas estas capacitaciones nos van uniendo, nos van tejiendo en una red, en un tejido, en un poncho de muchos colores, de muchas formas, que hace que la vida siga y que hace que los sueños y las esperanzas de mucha gente se mantengan. Yo he preparado unas diapositivas con unas fotos y tal vez si me ayudan los compañeros. Bien, ahí está, vamos a se llama mi ponencia o mi charla pequeña aquí, los bienes comunes. Y ahí tenemos una foto, ¿no? Es una planta muy linda, muy sagrada de nuestros Andes, es un floripondio. En el floripondio hay agua y yo siempre me pregunto, ¿a quién pertenece esto? ¿De quién es esta belleza? Y entonces ahí me queda una interrogante y una propuesta, es decir, esta naturaleza tan bella, tan vital, tan plena, nos pertenece a todos y a todas, a los humanos y a los no humanos también, ¿no? A todos los otros seres con los que cohabitamos en este planeta, con los que realizamos esta experiencia vital. Pasemos a la siguiente. La, Ahí tenemos, para quienes nos están viendo, una laguna, ¿no? Esta es la laguna de Culebrillas. Es un lugar sagrado, es decir, este es un espacio vital, un espacio para los pueblos y sobre todo para el pueblo cañari, con una significación profundamente sobre su origen, sobre su cultura, pero también tiene una idea sagrada. Es decir, esta naturaleza que nos pertenece a todos, a todas y a todos los seres, también tiene una significación mítica, sagrada, mágica. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí tenemos una imagen del sol, ¿no? Es un sol radiante, brillante, es lo que nos llena de vida, lo que hace crecer las plantas, y está el aire que respiramos, ¿no? Es la vida en plenitud, de alguna manera, y también es un sentido común, un sentido colectivo, lo que nos llena, lo que nos da vitalidad, lo que nos hace crecer como pueblo, como comunidad, como espacio, como territorio. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí tenemos un producto de nuestra madre tierra, ¿no? Esto es un zapallo, ¿no? Y algunos estarán diciendo qué rico que es el zapallo. Y esto simboliza la creación humana, los conocimientos humanos, todo este proceso histórico de más de 10.000 años desde la agricultura y todo lo que los pueblos de todas partes del mundo, las distintas culturas han hecho, han dejado su huella, han construido, digamos, la agricultura. Y también es un bien común porque esos conocimientos, esa agricultura, esa maravilla, esa riqueza, esa biodiversidad, esa agrodiversidad es también un bien común, es un bien de todos, de todas. Ahí tenemos unas manos, ¿no? Y son unas manos de una mujer precisamente, ¿no? Y simboliza un poco para convocar a la reflexión el trabajo. Realmente nos decía el padre Antonio que el trabajo es el que genera riqueza. El trabajo de las personas es el que ha generado, digamos, el desarrollo económico, que a veces se ha quedado en pocas manos, no en todas las manos, no ha sido compartido, a pesar de que el trabajo sí lo ha hecho. O sea, la gente hemos trabajado, todas las personas hemos dado un trabajo, pero no siempre eso se ha compartido. Pero también representa la creación colectiva, es decir, el trabajo colectivo que es creativo, que es diverso, que ha propuesto muchas innovaciones, ¿no? Y que siempre se está renovando, es decir, el ser humano está creando siempre, está manifestándose. Y las manos también es esa posibilidad de enlazar, de saludar, de encontrar, como elementos para continuar la reflexión. Y nos vamos a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Y tenemos ahí una cascada, ¿no? Para las personas de la SUAY, ese es un lugar muy maravilloso, ese es el Chorro de Girón.
Y el chorro de Girón, como vemos, nos renueva, es la vitalidad, es el agua, ¿no? Que es para muchos la hermana agua que limpia, que purifica, que trae desarrollo, que genera agricultura, que genera electricidad y que a veces está amenazada, porque en la parte alta justamente del chorro de Girón hay una amenaza, ¿no? Del extractivismo minero a gran escala. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que el disfrute pleno de un bien común, de un bien colectivo, como es una cascada, como es la naturaleza, enfrenta hoy amenazas de apropiación de ciertos sectores, de ciertos grupos, de empresarios que quieren aprovechar de estos bienes como que fueran recursos particulares o recursos privados. Eso, elementos que yo pongo en este momento para la reflexión y profundizar luego. Ahora teníamos una pequeña experiencia en un video, no sé si lo ponemos ahora o luego, pero decir entonces, ¿qué son los bienes comunes, no? Primero que son de acceso universal, es decir, todas las personas y también los otros seres, los animales, las plantas, debemos tener acceso al agua, a la naturaleza, a la vida, a los beneficios del trabajo, ¿no? Entonces son bienes comunes. Otra característica de estos comunes es la gestión democrática, es la participación y es el consenso. Es decir, no puede haber un bien común si eso no está gestionado, si no está administrado de manera comunitaria. Es decir, para que exista este bien común tiene que haber primero un sentido de comunidad y el sentido de comunidad genera relaciones, genera interacciones, genera comunicación, genera lazos, genera hermandad, genera fraternidad, si es llevado de una manera democrática. Y los bienes comunes también se sostienen en el tiempo, es decir, no se está pensando en el aprovechamiento inmediato o en extraer todo lo que podamos para satisfacer ciertos privilegios o ciertos lujos, como normalmente es la idea de la sociedad mercantilista o de la sociedad neoliberal, en donde hay que sacar todo lo que podemos de la madre tierra porque hay que aprovechar y porque es una falsa idea de desarrollo. Más bien aquí se piensa en que se sostengan en el tiempo. Y además es el bien común, otro de los elementos, otra de las características es que es colectivo, es decir, pertenece a comunidades, está sustentado en esa posibilidad de sentirnos parte de un todo y ese todo es la comunidad, ese todo es el barrio, ese todo es la familia, ese todo es el país, de alguna manera si lo podemos hacer de forma colectiva. Para continuar con este diálogo, yo les he traído un video que es muy chiquito, ¿no? Dura 2 segundos o 2 minutos, perdón, sobre la construcción del puente sobre el río Apurímac en el Perú, que tiene muchos elementos de lo que estamos conversando, de lo que el padre Antonio también ya nos comentó sobre esa fuerza de la organización y sobre esa fuerza de ser parte de este todo. No sé si podemos poner este momento el video.
Es esta, creo yo, la expresión más hermosa de lo que es lo común, porque ahí está el trabajo, está la cultura, está la fiesta, está la vida, está el compartir los alimentos, está los elementos sagrados, digamos, de la vida de la comunidad. Y esta experiencia en el puente sobre el río Apurímac se hace cada año, 3 días al año, durante ya más de 600 años. Entonces, uno piensa, y cuando hablamos de lo colectivo, cuando hablamos del bien común, piensa que es una utopía o piensa que es una idea romántica de algunos seres, pero no, ahí está una experiencia concreta, ahí está en Salinas de Guaranda las experiencias del padre, ahí está Jardín Azuayo con toda esta propuesta de cooperativismo, de unidad, y están también no solamente las experiencias de la comunidad, están muchos estudiosos, incluso desde la academia, más occidental, que han trabajado sobre esto de los bienes comunes. Una de las mujeres, Eleanor Ostrom, que es premio Nobel en Economía, se dio el lujo, digo el lujo porque no todos podemos hacer, de viajar por el mundo y mirar las experiencias colectivas, las experiencias de desarrollo comunitario y de manejo colectivo de los bienes. Y encontró que efectivamente hay experiencias exitosas, es decir, que hay la posibilidad de realizar esta experiencia colectiva. Vamos a continuar con unas láminas que tenía ahí preparadas. Entonces decíamos que no hay comunes sin comunidad. Es decir, que los bienes comunes son gestionados por individuos que comunican y establecen relaciones sociales. Es decir, no son gestionados por un empresario, no son gestionados por un dueño de hacienda, no son gestionados desde arriba, desde una jerarquía, desde una imposición, nacen de la comunidad. Y ese sentido de ser parte de la comunidad nos da una idea de que somos iguales, de que tenemos los mismos derechos, de que tenemos las mismas oportunidades, de que tenemos la misma posibilidad de compartir el fruto del trabajo de cada uno. Por lo tanto, no es guiada, ¿no es cierto?, por un interés individual, sino tiene un sentido colectivo. ¿Qué son entonces los bienes comunes? Hay algunas investigaciones, algunos estudiosos que han ido clasificando. Primero dicen que los bienes comunes son lo natural, digamos, los comunes naturales. Y ahí está el agua, está la tierra, están los bosques, los lagos, la biodiversidad, el espectro radioeléctrico de estos y todo lo que significa la vida y de los cuales depende, ¿no es cierto?, el desarrollo de la comunidad, depende la cultura, depende la vida toda en el planeta. Y estos elementos que son comunes, porque ¿quién puede decir que el agua debe ser privatizada? No, el agua es un bien al ser un bien para todos, para el beneficio de todas las personas, aunque ahora, vean ustedes, hay un cambio significativo. Hace 30 años probablemente no comprábamos agua embotellada, hoy ya la compramos. Entonces, hay intentos, ¿no es cierto?, de hacer propiedad privada de estos bienes comunes. Y ahí está la posibilidad de defenderla, de cuidarla, de demostrar, como ya lo hemos demostrado y todas las comunidades, que es posible una alternativa comunitaria para que estos bienes sean conservados, sean cuidados, sean protegidos de intereses particulares. Luego tenemos en en la siguiente lámina que también dentro de los bienes comunes están las creaciones colectivas. Es decir, es común la música. ¿A quién le pertenece el San Juanito? Es un bien de todos. Son creaciones, son conocimientos, es la cultura. Y eso es muy interesante porque todos los días estamos creando cosas. Las comunidades, los pueblos, las personas, estamos haciendo y estamos creando cultura. Dentro de esto podemos hablar de la minga, del prestamanos, de ese trabajo cooperativo que lo hacemos, o del que somos parte, o al menos lo hemos visto, ¿no? Y aquí hay dos elementos o dos principios importantes, que es la reciprocidad y la complementariedad. Es decir, dar para recibir es un valor, es un principio,
de la comunidad andina y también la complementariedad, el sentirnos parte de ese todo que es la comunidad. Vamos a la siguiente. Y el otro elemento que también se rescata aquí es que los bienes comunes, dentro de esto también ingresan los derechos, el derecho a la educación, aunque este momento, ¿no es cierto?, no haya un ejercicio pleno de los derechos, pero ese es parte de la vivencia o de la vigencia de los bienes comunes, la educación, el trabajo, la seguridad social, la comunicación, que son bienes para ser o que son parte de esta conceptualización de lo que son los bienes sociales, en este caso, que también son colectivos. Y bueno, aquí, ¿qué principios o qué cualidades o qué características entran? Entran por un lado la equidad. Es decir, si hablamos de lo común o de los comunes, estamos hablando de principios de equidad. Es decir, que todas las personas en sus similitudes y en sus diferencias tengan esa misma opción, ¿no? De celebrar la vida, de trabajar, de vivir, de respirar aire puro, de ir al bosque, de aprovechar el agua, de disfrutar. También está el tema de la participación. No puede haber un sentido del bien común si no hay el involucramiento, si no hay la participación, si no hay la consulta en la decisión de lo que se debe hacer. Si comparamos esto con una sociedad, digamos, en la que estamos de corte capitalista, no hay una participación efectiva, las decisiones se toman siempre en los grupos, en los sectores que tienen poder, ¿no? Por eso esta propuesta de los bienes comunes convocan a la participación, a la sustentabilidad en el sentido de que no pensamos solamente en el hoy, no pensamos en satisfacer lujos de hoy, pensamos en generar la vida, y la permanencia de la vida es la sustentabilidad, es decir, que perdure y pensamos a largo tiempo. Está también el sentido de justicia y el sentido de responsabilidad, es decir, no puede funcionar, ¿no es cierto?, una administración común si no hay también una corresponsabilidad. El que yo pueda respetar los derechos de otras personas, pero que también pueda asumir grados de responsabilidad. Luego tenemos para muchos que un bien es considerado como recurso, más bien yo pienso que es un patrimonio, que es un bien que pertenece al colectivo, es decir, es de todos y de todas. Como decía el padre, la tierra no puede ser o no puede estar en pocas manos. La tierra es una herramienta importante para el trabajo y que debe estar en manos de quienes están trabajando esa tierra. Entonces, igual sucede con la agrobiodiversidad, con las semillas, por ejemplo, que han sido bienes comunes a lo largo de la historia de la humanidad y que hoy están en riesgo de ser patentadas. La vida misma corre el riesgo de que alguien patente y que alguien se haga dueño de ese bien colectivo. También al hablar de bienes colectivos estamos hablando de relaciones sociales, de redes de vida, de tejido social, ¿no es cierto?, de quienes generamos una suerte de organización política también, o social o comunitaria, para cuidar, proteger y gestionar la vida. Y finalmente también decimos que los bienes eh, son también una práctica política, ¿no es cierto? Porque son formas bueno, ahí está en la lámina la identidad. Por supuesto, un bien común nos da identidad. Yo mostraba una lámina de la Laguna de Culebrillas, mostraba una lámina de un zapallo. Todo eso es parte de nuestra identidad y está conectado con el territorio. Hoy en día nos quieren quitar esa relación tan íntima que tenemos con nuestros territorios, y que por eso los pueblos están defendiendo sus territorios de procesos, de proyectos que afectan esos territorios. Y las semillas, como decíamos, que también han sido una fuente o que son un bien común, pero que sufren la amenaza de ser patentadas. Los bienes comunes también como práctica política, como formas de organización comunitaria
y que por lo tanto se alejan de las propuestas neoliberales, porque son prácticas distintas, es política en donde decidimos en colectivo. Los bienes, por lo tanto, comunes pertenecen a la gente, no a individuos privados, no a empresas. Tampoco son únicamente del Estado. Responden a procesos sociohistóricos y son importantes. Ahí podemos seguir pasando la lámina, por favor. Y por lo tanto son bienes desde los privados, no solamente desde el Estado, sino de la comunidad. Y allí hay un valor muy grande porque en la comunidad tiene una potencia y la organización comunitaria, como hemos visto en Salinas de Guaranda o en la construcción o el tejido del puente en el Perú, es fundamental, es potente. Y esta propuesta se relaciona también con otras propuestas a nivel del mundo. Ahí está una foto de Vandana Shiva. Ella es una física y una defensora de las semillas. Y ella dice que, por lo tanto, se debe mantener una democracia de la tierra, ella habla, en donde las personas y la naturaleza tienen prioridad por encima del comercio y el lucro. Por lo tanto, un sistema que surge del deseo de sustentar la vida para las generaciones futuras. Eso conlleva esta idea de lo común, ¿no es cierto? Es decir, está por encima el bien común de las necesidades del mercado, de las necesidades del comercio. Y además, el bien común promueve la cooperación, la colaboración, fortalecer los vínculos, cuando hablamos de vínculos, hablamos de afectividad, hablamos de cariño, hablamos de amor, como dijo el padre hace un momento, hablamos de esas dos alas, ¿no? Que él decía, de la motivación y del servicio. Estamos hablando también de participación, de involucramiento, de inclusión y de interculturalidad. Es decir, es un todo dinámico y preciso. También implica un mayor control democrático, ahora que las democracias occidentales están muy cuestionadas, que vemos incluso pugnas de poderes, esta propuesta de la administración colectiva de los bienes es democrática. Además, empodera a las comunidades en el cuidado, y para empoderar a las comunidades necesitamos trabajar mucho en procesos como lo están haciendo ahora en Jardín Azuayo, de capacitación, de creación de conciencia individual y conciencia colectiva, de acceso equitativo a esos bienes, de sostenibilidad y la distribución de los mismos más allá de la propiedad privada. La participación, que viene a ser como un gran eje de este trabajo, y el sistema de normas del bien común, que deben ser dirigidos por razones sociales y prácticas y no por razones de privilegios. Es decir, el bien común no busca acumular, no busca generar ganancias para un sector privilegiado, busca distribuir esta riqueza que se genera a través de estos procesos de producción. Y los bienes comunes, por lo tanto, no es para sistemas desiguales o para sistemas privados, es para sistemas colectivos. Y aquí, esta es la última diapositiva, que es un diente de león. Aquí un día tomé esta foto y salió así, volando la semilla, ¿no? En el pleno florecimiento, pero también dejando la semilla. Y yo creo que ese es el bien común, la posibilidad de soñar, la posibilidad de la libertad, pero como algo concreto, como algo práctico que ya lo están viviendo, se está experimentando y se está construyendo. Es la posibilidad de la solidaridad y es la posibilidad de esperanzar. En este momento que vemos tanto miedo, que vemos una construcción de un discurso de miedo, de desesperanza, ¿no? Que todo va mal, creo que lo colectivo nos impulsa a soñar, nos impulsa a dar ese salto hacia pensar otra forma de vida, otra sociedad y a construir esa posibilidad. Y bueno, eso les tenía preparado. Bueno, muchísimas gracias a nuestros queridos amautas, realmente muy importantes los aportes que hemos recibido de los dos.
desde dos vivencias muy prácticas, desde la experiencia de Salinas de Guaranda con el padre Antonio Polo. Él nos ha contado momentos importantes de la organización que han vivido en Salinas, que parte de lo fundamental, que es la satisfacción de las necesidades básicas, e ir escalando en ese desarrollo permanente según vayan cubriéndose los distintos momentos, como después de las necesidades básicas, la necesidad ya de la organización para ir gestando ya las organizaciones de la economía solidaria, partiendo desde el cooperativismo, sobre todo del ahorro y crédito, para luego vincularlo con la producción. También hablar de la economía comunitaria como base fundamental en ese desarrollo de Salinas de Guaranda. Algo muy importante, la apertura a los demás, el compartir las experiencias, el querer que otras personas también pudieran replicar esas experiencias y mejorar sus condiciones de vida. Y un aspecto muy importante sobre la gestión de esos bienes comunes de las organizaciones de la economía popular y solidaria, tomando como modelo el colibrí y con sus distintos elementos del colibrí que se va asociando a la vida misma. Y creo que muy importante poderlo también incorporar en la gestión de nuestras organizaciones, porque es un ave muy simbólica nuestra, andina, y además yo creo que muy querida también. Entonces, asociar ese afecto al colibrí hacia las distintas momentos y circunstancias de nuestras organizaciones nos puede contribuir grandemente para poder conseguir la motivación también y el servicio que nos ha hablado el padre Antonio Polo. Cecilia también nos ha hecho una síntesis importantísima de los bienes comunes para dar continuidad a la experiencia de Salinas sobre las distintas formas, ¿no?, de bienes comunes que están vinculados con la naturaleza como primer momento, ¿no es cierto? Esa vinculación bien importante, esa ir asociando con los distintos elementos naturales, pero también la importancia del acceso universal a esos bienes comunes. Y esa reflexión que nos va provocando en nosotros de pensar de que los bienes comunes es la base fundamental para la vida y para una vida digna, en donde se contrapone con el sistema en el que nosotros estamos viviendo, en donde todo es privado, todo es acumulación, todo es para mí, es yo, y dejar de pensar en los demás. Los bienes comunes tienen otra propuesta y además es muy milenaria. El video magnífico realmente nos demuestra como un ejemplo chiquito de lo que hemos vivido siempre a través de los bienes comunes. Y también cómo esos bienes comunes están atados a principios. Y naturalmente, cuando estamos relacionando con los principios, estamos relacionándonos con la humanidad, con el ser humano, con la priorización de la vida. Muchísimas gracias. Hay mucho que contar. El tiempo siempre es corto cuando hablamos de cosas tan bonitas como estas, prioritarias para la vida. Hemos recibido algunos aportes de los compañeros, también reacciones muy, muy bonitas de los que están al otro lado de la pantalla. Por ejemplo, Cecilia Gamboa nos dice, muy gratificante escucharles, a Padre Antonio, a Cecilia. Sin duda sus experiencias nos motivan a seguir trabajando por el bien común. Miren, ahí está la motivación, Padre Antonio y Cecilia. Luis Hinojosa también nos agradece porque siempre nos motiva y nos demuestra con obras concretas el amor a Dios, la solidaridad, la riqueza de lo comunitario, como el colibrí con dos alas. Tenemos preguntas también para Padre Antonio, para Cecilia. Para Padre Antonio nos preguntan qué ha cambiado toda la trayectoria en la cultura de Salinas de Guaranda. ¿Qué cambios culturales usted ha podido notar en Salinas de Guaranda durante estos 40 años de presencia suya de acompañamiento en la comunidad? Y también hay otra pregunta para Padre Antonio que dice, ¿qué retos tiene el sector de la economía solidaria? Pudiéramos conversar con él y luego también tenemos preguntas para Cecilia. Empezaría con lo más fácil, que es los retos
de la economía solidaria. Hay retos que nos vienen desde afuera, que es un mundo que solidario no es y con el cual hay que interactuar. Y hasta una amenaza muy específica de las compañías mineras, ya que buscan dividir a la gente con pequeñas ventajas individuales, pasando por encima de lo que es la defensa de un territorio, de todo un sistema de vida y de producción que depende muchísimo de la naturaleza y de su ser incontaminada, como hasta ahora lo ha sido. Y esas son las amenazas externas, pero yo hablo siempre de 3 virus que son las amenazas internas, que son los virus, empieza con R los 3 para hacer más fácil de recordarla. El primer virus es la rivalidad entre personas, a pesar que hay un ambiente general de querer crecer juntos, fácilmente surgen como espinillas ya las rivalidades. Rivalidad a veces abierta y a veces subrepticia, así como de no asistir a la reunión de cuando está tal persona, o como de dejar caer ciertas propuestas. Bueno, esto de la rivalidad puede llegar a destruir cualquier experiencia si no se avanza a dominarla. Que exista un poco de esto es muy normal, pero como todos los virus que tenemos, si están bajo control, hasta son parte de la vida, pero si nos ganan y vamos a la muerte, ya. Bueno, esa es la rivalidad. El segundo virus es la retórica. O sea, aprender a hablar bonito sobre la economía solidaria, maravilla, y a hablar de la Pachamama, y todas las cosas que circulan ahora como valores, bien hecho que circulen, pero adueñarnos de la palabra y no compararla constantemente con esta actitud. Hablo de la Pachamama, pero después pongo químico. Hablo de la Pachamama y boto basura por cualquier lado. Y así, eso es el segundo virus. Y el tercero también es muy sutil, es la rutina. O sea, pensar que hemos llegado y que con haber llegado ya no hay nada más que hacer, sin pensar que atrás mío hay muchos jóvenes que también necesitan trabajo y que si yo lo hago con un poco de imaginación, abro puertas, así como otros me han abierto a mí, yo abro para otro. Y esto de la rutina también es una amenaza seria. Rivalidad, retórica, rutina, las 3 R, ya, y más las 2 amenazas externas, en este caso de la economía global, que entra y que nos condiciona a veces hasta con leyes, y la compañía minera que necesitamos también mucha ayuda de todos los aliados estratégicos para defender por lo menos donde existe tan claro que encima del suelo hay algo mejor para la gente y para su difusión que lo que supuestamente hay por debajo. Eso de cambio cultural es un tema de profundidad. Yo cuando hay un velorio siento un poco más tranquilo, siento que en Salinas lo fundamental de las cosas, como es esto de la actitud frente a la despedida de una persona, más rica, más pobre, no importa. Salinas ya de nuevo vuelve a ser lo que yo he conocido desde un comienzo. Y esto de mantener ese sentido coral, que al final somos una familia, a pesar de pequeñas riñas o diferencias o chisme que puede haber, a veces se dice hasta pueblo chiquito, infierno grande, pero en estos momentos sí se nota que lo fundamental de la cultura salinera ha quedado. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Qué es lo que representa un poco las innovaciones culturales? Porque los mayores, por muchos cambios externos que haya, la cultura la llevamos adentro, pero los jóvenes que no han vivido en la hacienda, no han pasado los tiempos duros, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que anhelan? ¿Cuáles son sus sueños? Yo veo algo positivo respecto a la naturaleza. Tienen una sensibilidad hacia la naturaleza mucho mayor que la mayoría de los que pertenecemos a la generación pasada. Y otro campo, el turismo, un turismo cultivado como algo de mensaje, no solo hacer ver cosas o vender cosas, sino hacer sentir
de transmitir una experiencia de solidaridad que, aunque la han recibido como herencia, pero la están asumiendo como algo propio. También por ventaja, y ahí sí, distinguir siempre lo que es limpio y lo que es un poquito ofuscado es tarea que corresponde quizás solo a Taita interior que nos ve en el profundo del corazón. También comentarios de Javier Serrano, que dice: felicitaciones por la propuesta Jardín Azuayo. Saludos a Cecilia Molina Loyola. Jorge Cuenca dice: las organizaciones de la economía popular y solidaria, siendo la base de la economía del país, deberá buscar incidir en la legislación para su fortalecimiento. Tenemos dos preguntas para Cecilia, que dice: ¿cómo los conocimientos se convierten en bienes comunes y qué beneficios nos traen los bienes comunes? Bueno, yo creo que todo lo que ha generado la humanidad a lo largo de su desarrollo histórico son conocimientos. Sin embargo, efectivamente, muchos de estos conocimientos corren el riesgo de nuevamente ser privatizados, ¿no? Y el conocimiento es la posibilidad de educarnos, por ejemplo. Y esto, una vida digna, implica que tengamos una educación de calidad, que podamos acceder a esos bienes y servicios de educación todas las personas. Hoy en día hay ciertos segregación, ¿no? No todos podemos o pueden acceder a la educación superior, a la educación de posgrado, son muy caras ahora, ¿no? Entonces, yo creo que el conocimiento lo vamos haciendo en distintos niveles. Uno es, digamos, esta educación formal que debería ser libre y deberíamos tener acceso todas las personas, en todas las comunidades, a una educación de calidad, ¿no? Que desarrolle no solamente los contenidos, también hay para criticar, sino que desarrolle el pensamiento crítico y desarrolle la parte humana, ¿no? Porque a veces también se infunde mucho la idea del individualismo, ¿no? De que yo tengo que ser exitoso, que yo tengo que tener 20 títulos, que yo tengo que tener tanto para tener dinero. Esa idea o esas ideas que están muy arraigadas incluso en los sistemas educativos, tenemos que irlas modificando desde ese sentido común. Entonces, los conocimientos que ha desarrollado la humanidad sí son bienes comunes. Cuando se comparten, cuando se reparten. La minga, por ejemplo, ahí hay mucho conocimiento, ¿no? Y ese es un conocimiento colectivo, ese es un bien común. Pero, como digo, también está la otra cara, ¿no? De la moneda, que es generar procesos nuevos, distintos de una educación liberadora, de una educación transformadora, de una educación que nos junte con los humanos y que nos junte también con las otras seres de la naturaleza, que nos vuelva seres con sentimientos, con pensamiento, con corazón y con manos. Como decía el padre, a veces nos podemos quedar en el discurso, nos podemos quedar en la retórica, en las lindas palabras, pero tenemos que también hacerlo acción. Y el conocimiento que no se hace acción no sirve de nada. O sea, puedo yo saber muchas cosas, pero si no actúo, si no trabajo, si no pongo al servicio, ese conocimiento no sirve de nada. A lo mejor es una información que intoxica en vez de colaborar. Entonces, eso también hay que pensarlo, que si alguien tiene un acceso a un conocimiento de una educación superior, eso tiene que estar al servicio colectivo, no para un enriquecimiento personal, no, sino tiene que ponerse al bien de todos. Y la otra pregunta, no me acuerdo. La otra pregunta es: ¿qué beneficios nos traen los bienes comunes? Los bienes comunes, yo creo que es todos los beneficios que podamos tener como una humanidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la naturaleza es un bien común. Esperamos que siga siendo un bien común. Hay amenazas fuertes, como decía el padre, ¿no? No solamente allá en Salinas o en la zona de Bolívar, en Cuenca tenemos la amenaza ahí concreta, inminente de los proyectos extractivistas, de los proyectos mineros. Y eso es una amenaza de perder, por ejemplo, la posibilidad del agua limpia,
la posibilidad de disfrutar también, porque los seres humanos no solo estamos en el trabajo, también disfrutamos, también hacemos fiesta, también celebramos en comunidad. Y entonces los bienes comunes nos dan esta posibilidad de realizarnos integralmente como personas. Es decir, aportar, disfrutar, crear, recrear, trabajar. Todo eso es algo muy lindo, ¿no? La minga, que es un trabajo, también es un disfrute, también es una fiesta. Después de sudar piqueando la tierra o haciendo la carretera, la gente comparte su pan, comparte su mesa, comparte su mote y después celebra, ¿no? Y se ríe y cuenta cachos y todo eso es una celebración común, colectiva. Entonces, vean ustedes que lo colectivo nos une. Estamos pasando una época de pandemia que nos separó, nos dijeron, confínate, ándate a tu casa, no te juntes, no te abraces, no te toques. Y eso ha generado tantos problemas. Ayer, no me alargo mucho, pero les cuento, ayer un compañero mío me decía que en el Ecuador, este momento, creo que hay como 1.200 suicidios a lo que va del año. Vean ustedes, ¿por qué? Porque estamos aislados, porque no vivimos el sentido comunitario, porque hay esas ideas o porque hay una crisis, en fin, no, hay muchos factores. Pero si trabajamos desde lo colectivo, animamos, como dice el padre, ¿no? Provocamos, somos hermanos y hermanas y nos apoyamos entre todos. Entonces, lo colectivo genera esas solidaridades que nos ayudan también a superar nuestras propias crisis individuales incluso. O sea, yo puedo superar mis problemas personales si tengo un amparo colectivo, ¿no? Entonces, vean qué bonito que es el poder recuperar lo comunitario, ¿no? Ya sea algo, tal vez en las ciudades estamos más aislados, en las comunidades sea más, digamos, evidente, pero en las ciudades también recuperar el sentido de barrio. A veces en las grandes ciudades ya ni se conoce quién vive al lado, entonces hay que empezar a articular estas redes y estos que son parte de los bienes colectivos y de estos principios que nos ayuden a pensar en lo colectivo. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, Padre Antonio. Creo que hemos tenido esta noche un encuentro muy productivo y yo pudiera concluir que los bienes comunes es parte fundamental de la vida. Si no enfocamos hacia allá, terminaremos siendo sujetos muy individuales y naturalmente sin sentido de vida, ¿no? Porque eso es lo que nos une, los bienes comunes, la comunidad, la organización. Quiero agradecer a los compañeros también coorganizadores, al FEP, al ISTEPS, a Acordes de la Universidad de Cuenca, al SECA y la cooperativa Jardín Azuayo, e invitarles también a los que están aquí, a los que han tenido la oportunidad de compartir con nosotros esta noche, que también hablando de los bienes comunes no nos quedemos solo con nosotros. Ahorita tenemos la ventaja de que este conversatorio está grabado y podemos compartir con nuestros amigos, compartir con los que más queremos para que también pudieran comprender los bienes comunes y pudiéramos impulsar un poco más esta vivencia de los bienes comunes desde todo sentido y mucho más desde las organizaciones de la economía solidaria que ponen en el centro de atención a las personas, a la vida misma, muy distinto al sistema de capital que es excluyente, acumulativo, opresor, es todo lo contrario. Por eso estamos motivados a continuar con ese trabajo y también quisiera aprovechar para mandarme una cuñita a los que nos escuchan a que pudiéramos también entrar a estudiar un poco más sobre la economía solidaria a través del ISTEPS, que es el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que está ya en funcionamiento, es virtual, ya no hay pretextos para no estudiar, está ajustado a los bolsillos de las clases económicas bastante bajas, pudiera decir, a nuestras organizaciones y todo de tal manera que pudiéramos también pensar en tejer esa otra economía o llegar a sumar más aliados a esta otra economía. Entonces, sin más,
Les agradezco muchísimo, muchísimas gracias por toda su sabiduría, por sus conocimientos, y a todos los que nos han acompañado esta noche también por compartir juntos estos momentos. Muchas gracias y que nos vaya bien. Muchas gracias a todos, Padre. Muchas gracias. Hasta pronto. Ya. Muchas gracias. Usted que después, Ya. muchas gracias. Yo quería nombrar al FEP también, porque seguro Pepe estaba escuchando, me nombraba al FEP, después me Thank you.